Bueno, vamos a tratar de aproximarnos al Real Decreto Ley 30/2020 y el Boletín de Noticias Red 19/2020. Sobre los ERTES, la pelota cada vez se va haciendo más grande y viene siendo muy difícil llegar a comprenderlo todo. Entonces vamos a intentarlo. Aquí tenemos un índice de todo lo que vamos a hablar, de los antecedentes de todo esto, de las novedades que nos trae el nuevo Real Decreto y el Boletín de Noticias, de toda la relación de CPC y actividades que nos quedan operativas, las exenciones que llevan consigo y luego iremos desgranando cada una de las CPCs, estas en bloque, las antiguas y luego las que todavía quedan vigentes, porque estas ya no están vigentes. Perdón, los antecedentes del Real Decreto Ley, pues empezó todo con el estado de alarma, con el Real Decreto Ley 8/2020, que regulaba los ERTE de fuerza mayor y los ERTE de top. Y creaba unas inactividades, eran la V, la W, era la X también. Lo que pasa es que la X no la pongo nunca porque la verdad es que no la hemos llegado a ver nunca. Era para los casos de huelga. Entonces, era muy sencillito porque aquel que estaba con el contrato suspendido por el ERTE, pues si la suspensión era total, se le grababa una inactividad V y si era parcial, una W, el ERTE de suspensión o de reducción. Y ya está, y eso era así de sencillo. ¿Qué pasa? Luego viene el Real Decreto Ley 18/2020, cuando ya se empieza a recuperar la actividad, las empresas ya vuelven a recuperar trabajadores, pero la actividad no puede ser la que era antes de iniciarse el estado de alarma. Entonces se empiezan a crear exenciones no solo por suspensión, sino también por reincorporación. Y se diferenciaba entre que la empresa pudiera incorporarse plenamente al trabajo, a la actividad, o no pudiera hacerlo plenamente. Entonces se crearon las CPCs 058 y las 059, que lo hemos visto, y se crearon inactividades nuevas asociadas a esas CPCs, que eran aparte de la V y la W que ya existían, era la R de reincorporación total, la S de reincorporación parcial, la Y de vuelta al ERTE total y la U de vuelta a la inactividad parcial. Cuando ya todo esto lo teníamos claro, pues claro, esto tenía una duración determinada que era hasta el 30 de junio. Cuando todos estos ERTES vencían porque llegamos al 30 de junio, se publicó el Real Decreto Ley 24/2020 que los prorrogaba. Los prorrogaba hasta el 30 de septiembre y creó figuras nuevas. Aquellos ERTE top que ya podían existir aquí en el Real Decreto Ley 8/2020, pero que no tenían exoneración, pues pasaban a tener exoneración con el Real Decreto Ley 24/2020. Además, tenían exoneración también aquellos que habían tenido un ERTE de fuerza mayor y lo transformaban en un ERTE de top. Se creó el ERTE de nuevas restricciones, o sea, es decir, como ha pasado, por ejemplo, eh, con el ocio nocturno en la Comunidad Valenciana, se ha cerrado el ocio nocturno, entonces estas empresas, discotecas, pubs, etcétera, que no han podido realizar la actividad durante este verano y todavía están así, pues nos presentaban test de nuevas restricciones con la resolución de la autoridad laboral que era pertinente y se grababa con una CPC 062 que además teníamos que grabarla nosotros y ellos presentarla por Casia porque no se podía grabar por sistema red. Se creó la CPC 063 de renuncia al ERTE y la 064 de renuncia a las exoneraciones para aquellas empresas que querían repartir dividendos y para hacerlo no podían haberse aplicado beneficios, no se podían haber aplicado exenciones en la cotización. Entonces ellos decían, bueno, pues como yo sí quiero practicar dividendos, renuncio a todas las exoneraciones practicadas. Y de la mano de todas estas CPCs se crearon un montón de inactividades que van de la A1 hasta la B9. Bien, esto es lo que había y esto es lo nuevo, las novedades, lo que nos trae el Real Decreto Ley 30/2020. Lo que nos trae es una prórroga de los ERTES hasta el 31 de enero
pero ya no va a ser lo mismo. Limita las exoneraciones a las empresas con unos CNAE determinados y a todas aquellas empresas cuya facturación depende de las que tienen esos CNAE relacionados. Esas empresas, a las que llama las empresas de su cadena de valor, tendrán que solicitar ante la autoridad, bueno, ya lo tendrían que haber hecho a estas fechas que estamos a 20 y hasta ayer tenían de plazo para haber solicitado a la autoridad laboral el reconocimiento de la condición de empresas de la cadena de valor de las anteriores, desde el CNAE relacionado en el Real Decreto Ley. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las otras empresas que no están en el CNAE no puedan prorrogar los ERTES? No, no, sí que los pueden prorrogar. Lo que no pueden hacer es exonerarse por esa prórroga de los ERTES. Se crean además los ERTES de impedimento y los ERTES de limitación. Esas sí que son para cualquier empresa y siempre los tiene que reconocer la autoridad laboral. El ERTE de impedimento viene a ser el anterior de nuevas restricciones y el ERTE de limitación es, bueno, para unos, pues, como dice la palabra, pues para aquellos que no pueden realizar la actividad, pero no en las condiciones que lo hacían antes, o en el horario, o en el aforo, o en lo que sea, que están limitados. Así que se crean 7 nuevas CPC, el ERTE de impedimento, el de limitación, el fuerza mayor para empresas con el CNAE tasado, para el fuerza mayor para empresas de la cadena de valor de los anteriores, el ERTE Top tras fuerza mayor para empresas CNAE, ERTE Top tras FM para empresas de la cadena de valor y el ERTE Top, este sí, solo para empresas cuyo CNAE está en la relación. Se mantiene la CPC 062, que ahora ya no nos la mandan por Casia para que la grabemos nosotros, sino que la graba el usuario. Esto es porque el que tenía ya aprobada una resolución de un ERTE de nuevas restricciones, claro, lo sigue teniendo en vigor. Tiene una resolución en la que le ha aprobado con una fecha determinada, que por ejemplo hay algunos que hemos visto que son de la Comunidad de Madrid que son hasta diciembre. Bueno, pues esos siguen en vigor, ¿vale? Si esto viene a ser igual que el nuevo ERTE de impedimento y de hecho tiene las mismas exoneraciones, eso lo veremos. Pero bueno, el que tuviera la 062 la sigue grabando, o sea, la sigue teniendo y la empieza a grabar él. Antes la grabábamos nosotros, ahora la presenta él por red. Se mantiene también la 063 y la 064. Renuncia al ERTE y renuncia a las exoneraciones. Y se crean 6 nuevas inactividades por cada uno de los CPCs nuevos. O sea, ya tenemos un montón de inactividades. Se mantienen las inactividades de las empresas no incentivadas por no ser del CNAE del anexo, pero sin anotar CPC. Es decir, los que tenían la CPC 058, 059, 060 y 061 y son empresas cuyo CNAE no es de los relacionados en el anexo del Real Decreto Ley, pues estas empresas siguen pudiendo acogerse a los ERTES y tienen que comunicar las inactividades, pero no comunicarán la CPC. De hecho, no pueden hacerlo, aunque quieran. El mapa que nos queda de CPCs sin actividades es ya un mapa complejo. Esto no hay que volverse loco, no hay que aprendérselo de memoria, por supuesto. Ya no había que aprenderse el anterior, pues este mucho menos. Hay que tenerlo presente para poder consultarlo. Tenemos por una parte los CPC que ya no se pueden anotar, 58, 59, 60 y 61, pero que sí que mantendremos las inactividades. La gente puede seguir estando en V o en W y reincorporarse y tener que introducir una R o una 3 o una 9, volver al ERTE con una U, con una A5, ¿vale? Todo eso se puede seguir haciendo, pero repito, no se pueden anotar ya las inactividades. Y sí que se pueden anotar estas CPCs, ¿vale? La 62 que ya existía, entonces como ya existía, pero las empresas pueden seguir estando en esta situación de nuevas restricciones
y siguen anotando la CPC, pero lo siguen haciendo, lo hacen ellas ahora. Antes lo hacíamos nosotros. Y todas las demás, las nuevas, desde impedimento de limitación, prórroga de fuerza mayor de empresas del CNAE relacionado, prórroga de fuerza mayor de las empresas de su cadena de valor, ETOP tras FM de los CNAE relacionados y ETOP, no, quiere decir ETOP de las del CNAE relacionado y ETOP tras fuerza mayor de los de cadena de valor. Aquí hay una cosa que es que los ERTE top no tras fuerza mayor, sino ETOP porque se acogieron en su día al artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020 o han tenido un ETOP posterior pero que tiene relación con el COVID, ya solo están exoneradas las que están en el listado de CNAEs. No están, aquí no hace mención a los de la cadena de valor. ¿Vale? Esto es un error, no quería decir CNAE y dice AEAT. Nada. Tabla de exenciones se simplifica un poco. Porque los del 58 al 61 que hemos dicho que siguen anotándose inactividades no tienen exenciones. En este caso no tienen exenciones, luego fácil. En el caso, lo que sí que tendrán es que la cuota obrera no se pagará porque la pagará el SEPE porque tendrán una prestación por desempleo. ¿Vale? Y luego están los CPC que sí que se pueden anotar y que tienen unas exenciones pues más simplificadas, digamos. El de nuevas restricciones que ya había sube el nivel de exoneración, antes tenía un 85, 75, creo que recordar, o algo así. Ahora tienen un 100% las empresas de menos de 50 trabajadores y un 90% las que tienen 50 o más. Exactamente igual que el de impedimento. Es lógico. No sería lógico que siendo que la causa es la misma, tuvieran un porcentaje en el mismo momento diferente unas de otras. 100% y 90%. El ERTE de limitación hace diferencia en el mes en el que se van a aplicar las exenciones. Partimos de un 100% para empresas de menos de 50 trabajadores en octubre, que pasa a un 90 en noviembre, a un 85 en diciembre y a un 80 en enero. Y ese porcentaje es un poquito menor para empresas de 50 o más trabajadores. Pero diferencia también entre octubre, noviembre, diciembre y enero. Todos los demás, los de prórroga de FM y ERTE tras top tras fuerza mayor y el ERTE top, tienen lo mismo, un 85% para empresas de menos de 50 trabajadores y un 75% para empresas de 50 o más. Y en este caso, tanto la jornada trabajada como la suspendida tienen la misma exención. Declaraciones responsables. Tenemos las que ya no se pueden comunicar, volvemos a incidir en lo mismo, la 58, la 59, la 60 y la 61. Sí que se mantiene la comunicación de las claves de inactividad, lo hemos dicho. Se mantiene la V, la W, la R, la S, la A1, la B2, todo eso. Solo las empresas que tuvieran estas causas de peculiaridad de cotización antes, que estaban en esta situación, en estos ERTES y que tienen un CNAE que figura en el anexo del Real Decreto Ley, y las empresas que sin tenerlo forman parte de la cadena de valor de las que sí que tienen un CNAE de los relacionados en el anexo, estas sí que van a poder exonerarse, pero no con estos CPCs, sino con otras que son, en el caso de las empresas del CNAE relacionado, la 69, para las que eran 58 y 59, pasa a 69. Las que tenían unas 60, que pasa a 72. Y las que tenían unas 61, que pasa a 71. ¿Vale? Y las empresas pertenecientes a la cadena de valor de las anteriores, los ERTE 58, CPC 58 y 59 pasa a ser la 70. La 60 no la tienen, no tienen un equivalente estas a un ERTE top. Y los que tenían una 61 que pasa a ser la 73. Esto, digamos, es la equivalencia entre lo que había que se podía exonerar y lo que se puede exonerar ahora.
CPC 062 es de nuevas restricciones, hemos dicho que se mantiene vigente de ya aprobados, pero aumenta el porcentaje de exoneración. Y, muy importante, que ya no se presentan por Casia, sino por sistema red. Lo hacen ellos. El de renuncia CPC 063 de renuncia al ERTE, pues continúa tal y como estaba antes. La CPC 064 de renuncia expresa a las exenciones, lo mismo, se sigue presentando por Casia, y es para aquellos que quieran repartir dividendos. Que la gente no se confunda, que no significa que si quieren dejar de practicarse exenciones tengan que presentar la CPC 064. Y de hecho, por eso, para evitar ese error, se tienen que presentar por Casia, para que nosotros podamos decirles, que sabéis lo que estáis pidiendo, que con la CPC 064 perdéis el derecho a todas las exenciones practicadas hasta ahora. Aquí está la ruta en la que se puede encontrar en sistema red el formulario para presentar por Casia. Esta ya es una de las nuevas, la 67, el ERTE por impedimento, que es similar al CPC 062, al ERTE por nuevas restricciones que se presentaba antes, hasta el 30 de septiembre. Requiere autorización de la autoridad laboral, se comunica todos los meses, bueno, esto como todas, mientras persiste el ERTE. Y los porcentajes de exoneración son 100% para empresas de menos de 50 trabajadores, 90% para empresas de 50 o más. Estas son las inactividades que lleva asociadas. Aquí hay yo creo que es un error en el boletín de noticias red, porque en la página 3 del boletín de noticias red, donde te habla de las inactividades asociadas a esta CPC, te menciona solo la C1, la C2 y la C3. Mientras que luego en la tabla que más adelante aparece con todas las inactividades, sí que aparecen la C4, la C5 y la C6. Pero yo entiendo que caben todas. El ERTE por limitación, la CPC 068, es para empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas. Requiere autorización también y también se comunica todos los meses mientras persista, y el porcentaje de exoneración, como veíamos antes, depende del mes en el que nos encontremos, aparte de que la empresa tenga menos de 50 trabajadores o 50 o más. Y estas son las inactividades que lleva asociadas. La prórroga del ERTE de fuerza mayor para empresas con CNAE del anexo. Las empresas estas que han metido en el anexo son estas empresas que pertenecen a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad. ¿Vale? Y entonces estas que tienen, como todas las empresas del mundo, tienen un ERTE que se ha prorrogado automáticamente hasta el 31 de enero, estas en concreto, igual que las de su cadena de valor, tienen una exoneración que todas las demás ya la pierden desde el 1 de octubre. El porcentaje de exoneración, 85%, 75%, y las inactividades son estas. La prórroga de ERTE de fuerza mayor para empresas de la cadena de valor de las anteriores. Pues lo mismo, los mismos porcentajes de exoneración. Y aquí lo importante es saber que tienen que ser empresas cuyo negocio dependa de las empresas anteriores que están en el anexo de CENAES, y que la solicitud de declaración de la empresa dependiente o integrante de la cadena de valor tiene que ser presentada, ya tenía que haber sido presentada, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020. Se presenta ante la autoridad laboral, igual que los ERTES. Se tiene que presentar además ante la misma autoridad laboral que se ha presentado la solicitud del ERTE. Y esta tiene 5 días para contestar, si no, el silencio se entiende positivo. Y estas son las inactividades asociadas. La 71 es para empresas con CNAE relacionado en anexo que transitan de un ERTE fuerza mayor a un ERTE de top. La nueva norma lo llama así. Empresas que transitan de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE de top. El porcentaje sigue siendo el mismo, las inactividades estas. La CPC 072, empresas en ERTE top con CNAE relacionados en el anexo del Real Decreto Ley. Estas son en ERTE top, que no es el que no viene en este caso, de un fuerza mayor.
pero sí que podía haber venido de un fuerza mayor con la normativa anterior. Es decir, es para empresas que tuvieran un ERTE top basado en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, desde el principio de los ERTEs por COVID, o que tuvieran un ERTE top que se inicia tras la finalización de un ERTE fuerza mayor. O sea, que venga de una CPC 060 o una CPC 061. Pero bueno, que a día de hoy entráramos en el 1 de octubre con un ERTE top, fuera cual fuera su origen, pero siempre relacionado con el COVID. Los porcentajes de oxigenación, los mismos, 85, 75. La 73 para empresas de la cadena de valor de las del anexo del CNAE que transiten de un ERTE fuerza mayor a un ERTE ETO. El porcentaje sigue siendo el mismo y las inactividades son estas. ¿Vale? Y con esto hemos terminado con todas las CPCs que existen y todas las inactividades nuevas. Por lo demás, sigue teniendo que comunicar la CPC para poder practicarse las exenciones y siguen teniendo que hacerlo antes de presentar la liquidación, que será antes del penúltimo día del mes siguiente al que están liquidando. Y pues esto yo creo que ya es suficiente. Me imagino que luego vendrá alguna corrección, algún ajuste en algún boletín de noticias red nuevo. Bueno, pues ya lo iremos viendo. De momento esto es lo que hay.